conmigo tengo ya a alguien que ha repetido conmigo varias entrevistas sobre el 11M, como nunca antes te lo han contado. Vamos ya por la tercera parte y que os recomiendo ver las dos primeras partes porque son interesantísimas, da unos datos que la verdad es que, pues yo que soy joven y que viví el 11M, pues cuando yo tenía 16 años, pues claro, no, yo en aquel tiempo no estaba muy enterado, tenía los ojos de joven, no, no estaba tan informado como la información precisa que está aportando pues Juan Francisco López, que es coordinador y uno de los autores del libro 11M, la historia oficial. Un Buenas libro que además, tardes. un, li- un Sí, libro Un sí, sí. libro que además es muy completo porque el capítulo que me has mandado es de verdad con muchísimos datos, muchísima información, muy interesante, que os recomiendo que lo leáis. Y nada, Juan Francisco, todo tuyo cuando tú quieras. Hola, buenas tardes. Pues nada, vamos a seguir. El otro día nos quedamos con la detención de Jan Mazugán, después de que el inspector Parrilla viera esa curiosa nota de Mohamed, 200 tarjetas, y a partir de ahí deduciera que venía todo de Tribulete, donde tenían ahí la oficina. Y bueno, íbamos a quedarnos ahí. Este es un momento decisivo, es un momento clave cuando se produce la detención y sobre todo cuando se da a conocer a las 8 de la noche. Conviene tener en cuenta, sí, ¿ibas a preguntar Iba algo? a decir, iba a decir una cosa que se me ha olvidado y es que si queréis hacer una pregunta, hacerle preguntas sobre este tema que estamos hablando del 11M, que no os cortéis, escribid en los comentarios vuestras preguntas y haremos un vídeo para contestarlas. Haremos una cuarta parte, es profeso, para contestar las preguntas que nos hagáis haciendo. Así que, ya sea en la primera parte, en la segunda parte o en la tercera parte de esta entrevista, escribid en los comentarios si tenéis alguna pregunta, alguna duda, que pues Juan Francisco os la resolverá. Muy bien. Adelante, sí, que es que se me Bien. había olvidado. Este suceso pues va a marcar todo. Va a ser la culminación de 2 días de terribles tensiones. Durante 2 días, por un lado tenemos el drama de la matanza, los heridos, todas las informaciones, pero por otro lado se va a ir generando una presión, va a ser como una olla a presión que se va a ir calentando, 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 y en el momento en el que a las 8 de la noche el ministro Acebes informa de la detención de Yamal Zugán, 2 marroquíes y 2 hindúes, sí, hindúes lo dijo así, esto, digamos, la olla a presión, ¡puf!, salta ya el gas. A partir de ahí será un auténtico tsunami lo que va, luego informativo, el que va a arrastrar todo. Aquella frase, sí. Aquí me surgió una pregunta. Has dicho dos hindúes, pero dos, o sea, ¿te refieres a dos indios de religión hindú o dos indios de religión Eran, musulmana? eran 2 ciudadanos indios de religión hindú. Luego lo explicaremos porque esto tiene su gracia y es una pista además Sí, sobre cierto personaje. Nos va a dar una pista además sobre cierto personaje. Aquí hablo un poco la explicación que da Miguel Platón. Y lo vamos a dejar aparcar un poquito porque es muy importante. vale. Entonces, todo eso ya ahí salta, pero entonces, ¿qué está pasando durante estos 2 días? Ya hemos apuntado en los programas anteriores algo. Desde el primer momento se ha producido, hagamos el resumen, desde el primer momento se ha producido de quién ha sido, si ha sido ETA, como dice el gobierno, aunque siempre el Ministerio del Interior dejando la puerta abierta a todo está abierto, o como empieza el run run y a haber especulaciones de un atentado islamista basándose fundamentalmente en la forma en que se había realizado el atentado. Es decir, en el tipo de atentado indiscriminado en trenes y de esta manera, con explosivos y sin aviso previo. Entonces, esta polémica, que se puede decir que arranca por la noche, a última noche del propio día 11, con el famoso historia de los calzoncillos,
los suicidas de los calzoncillos, que lanza la SER, esa polémica va a ir creciendo. Por un lado, el gobierno va a terminar atrapado en su dialéctica de que sí, porque la forma de los precedentes de ETA, etcétera, bueno, es bastante conocido, toda la argumentación que daban, y yo creo que no merece la pena. Desde el otro lado entonces desde el otro lado va a ser a través de fundamentalmente de la cadena SER, aunque también habrá otros medios que entren en la historia, en la cual van a ir dando una serie de falsas informaciones de cómo iban las investigaciones. Eso creo que en el primer capítulo lo tratamos, ya se vio y citamos las fuentes y todo. Son falsas noticias que iban diciendo, fuentes de la investigación nos dicen que todo mentira. Todo lo que dijo la cadena SER en ese momento, que es la que hemos estudiado se ha podido estudiar con más detalle, porque es la que tuvo más efectos. Habría que ver a ver si alguien hace una tesis doctoral en la que entre en el resto de radios y todos los periódicos a ver los rumores que había. Todos van a resultar falsas. ¿Pero qué efectos van a tener esto? Esto va a tener el efecto de ir calentando esa olla a presión que he comentado. Es el fuego que va calentando la olla a presión. Es el fuego que a los que íbamos oyendo nos iban cabreando, nos iban calentando. Yo lo digo, que soy el primero que me iba cabreando. Pero ¿cómo es posible? ¿Y qué es eso? Pero que el día 11 ya por la mañana ya sabían que la furgoneta llevaba a ETA, y que si la cinta era de Egipto y la cinta islámica era de Egipto, luego resultaba que era de Mercadillo y la podía haber comprado cualquiera. Y así una serie de noticias que nos fueron calentando. Cuando llega la tarde bueno, primero se produce, al día siguiente del atentado, se producen las grandes manifestaciones. En Barcelona se lía parda. Los del PP les dicen ya de todo. Les acusan de mentirosos, ha sido por culpa de Irak, esto ha sido los islamistas, ha sido por culpa de Irak. En Madrid la cosa es más tranquila, pero aquí voy a citar a Miguel Platón, que en ese momento es el director de la agencia EFE. El director de la agencia EFE luego hizo un libro y entonces en él cuenta pues algo, y luego también me lo ha contado a mí en una entrevista personal, cuenta una cosa curiosa que pasa en esa manifestación. La inmensa mayoría de la gente que va en Madrid no arma lío, no arma bronca, no va pacíficamente, es un gentío como nunca ha habido y pacífico. Pero ahí aparecen un grupo él dice decenas, yo creo que posiblemente decenas, cientos, 200, o muchos más no debían de ser, con una serie de carteles de no a la guerra, vuestra guerra son nuestros muertos, etcétera. Y él vio, como iba a la agencia EFE grabando en distintos sitios, y de pronto, al ver todas las cadenas, se dio cuenta de una cosa, que esta gente se iba moviendo. En vez de seguir el curso normal de una manifestación, que todo eso, se fueron moviendo, fueron cambiando de sitio para aparentar ser más de lo que realmente eran. Estos carteles llevaban una tipografía muy, muy típica. Yo la reconozco enseguida porque es la tipografía que llevo viendo toda la vida. Incluso hace poco en pocas manifestaciones se ha visto. Y está ligada a un determinado partido. Vamos. Entonces, esta gente se iban moviendo y querían dar la sensación de que eran muchos más de los que en realidad eran. Pero dentro de lo que cabe en Madrid no hubo demasiado lío. Barcelona sí que fue algo espantoso, lo que les cayó, lo que había del PP. El día 13 ya, se aceleran las supuestas exclusivas que va dando la SER y que van dando también otros medios. Se aceleran. Ya es un bombardeo constante a lo largo de la mañana, a lo largo de la tarde. Y finalmente llega a las 7:30. Según declara una cosilla que quería decir. Sí. Una cosilla que quería decir. El 13 era sábado, ¿no? Por lo tanto, era jornada de reflexión. Era el sábado y jornada de reflexión. Entonces, se incumplió la ley. Y no solo, aparte de incumplir la ley, también tengo la pregunta de por qué se celebraron las elecciones después del atentado y no se pospusieron.
Ahora yo creo que va a ser el tsunami es el que asustó al gobierno y no se atrevió. El tsunami que llegó. Esa presión inmensa de la opinión pública, de montones de personas cabreadas que decían nos está mintiendo el gobierno, nos está mintiendo. Y bueno, en parte, pues daba por hecho que había sido ETA. Luego, además, hay otra cosa que es gravísima y que es un error brutal del gobierno. Este sí que no tiene ni explicación ni justificación, porque aún el día anterior el Ministerio del Interior decía era ETA, pero estamos abiertos. El día 12 se ponen absolutamente nerviosos y va a ser el Ministerio de Asuntos Exteriores el que se ponga absolutamente, pierda los nervios, pierda el control y se ponga a nivel internacional a proclamar que ha sido ETA, que ha sido ETA, que ha sido ETA, a forzar resoluciones en la ONU. O sea, sin esa red de seguridad que se había puesto el Ministerio de, bueno, ha sido, pero dejamos todas las vías abiertas. Y esto calentó aún mucho más, le hizo mucho más el juego al trabajo que estaba haciendo la SER y otros medios. Fue un chollazo para ellos. A las 7:30 va a pasar algo. Según cuenta Miguel Platón, a esa hora el ministro Acebes, se han producido las elecciones creo que sobre las 3 de la tarde, llama a José Luis Rodríguez Zapatero y le dice que es en ese momento el candidato del PSOE para las elecciones. Y le llama y le dice, oye, que a las 8 voy a dar una rueda de prensa. Porque ha ocurrido que hemos detenido el teléfono de la bomba que hemos desactivado, nos ha llevado un locutorio del barrio de Lavapiés y que pasa esto, y que se ha detenido a 3 marroquíes y a 2 hindúes. ¿Qué pasa? Según el relato, la interpretación de los hechos que da el señor Platón y que me parece, vamos, al 99,99%, llama a la cadena SER y lo casca todo. Y la cadena SER, 20 minutos antes de las 8, cuenta una super exclusiva, que se han producido las detenciones y cuenta todo lo que el primo de Acebes le ha contado a Zapatero. Todo lo que le ha contado y lo cascan. Es la super exclusiva. Fuentes de la investigación nos dicen, etc. ¿Por qué Miguel Platón interpreta que la fuente no ha sido otra persona, otro policía? Porque además, si pensamos bien, esa redacción la haría el ministro con una persona ahí, harían la nota entre los dos y no daría tiempo a cascarla a nadie, más que a lo mejor el presidente del gobierno. ¿Por qué le interpreta? Por el tema de los hindúes. Quien redacta la nota, no sabemos si es Acebes o un policía o un asesor, claro, comete el error brutal de hablar de hindúes, de ciudadanos hindúes, cuando los hindúes son una religión. Y no decir ciudadanos indios, que lo hubiera sido lo lógico. Ciudadanos indios, y en este caso hubieran podido precisar de origen hindú por aquello de que los indios, para que quede claro que tampoco eran musulmanes. Por las cosas de la India y los indios y musulmanes es un lío, se odian. Yo me acuerdo que cuando lo veía yo alucinaba. Pero ¿cómo van a colaborar los hindúes en un atentado si se odian los hindúes y los humanos? Los musulmanes se matan periódicamente. Pues de hecho, ese hecho. Cuando te he escuchado decir que detuvieron a 2 hindúes, me quedé diciendo un poco, un momento, si se supone que es un atentado yihadista, ¿qué hacen 2 hindúes por ahí? Pues ese error brutal, ese error de ignorancia de política internacional, ojo, a ver, que nadie está obligado a saber, ni siquiera un ministro del Interior, de esos detalles de política internacional, pero ese error de hablar de marroquíes, que es nacionalidad, y lo otro que es religión, pues es la marca que lleva Miguel Platón a señalar a Rodríguez Zapatero como el chivato. Entonces, claro, la SER ya la vuelve a hacer. Esta es la exclusiva que fuentes de investigación.
A las 8 se confirma y se cuenta todo, con lo cual es un método para colar que todas las demás noticias que han dado en base a fuentes de la investigación eran reales, lo cual era absolutamente falso. Pero eso también es un indicio de dónde y quién estaba proporcionando todos esos bulos, todas esas trolas de cómo iba la investigación. La realidad, sumario en mano, es que, sumario, y no solo eso, y testificales, es que hasta la mañana del día 13 no se tiene indicios de que puede haber una implicación de alguien con religión musulmana. Así de claro. Pero claro, de esta forma, con esta supuesta, con esta filtración, con este chivatazo, blanquean todas las noticias anteriores. Y entonces, ¿qué pasa? En el momento en el que sale ya Acebes, sale y lo cuenta, y todo el mundo dice, se ha detenido a musulmanes, ha sido un atentado islamista, ya se da por supuesto que es un atentado islamista, tú fíjate que estamos hablando de que se han localizado unos teléfonos, no se ha hecho nada más que localizar a un tío que ha vendido los teléfonos, que se los ha podido vender a Iñaki, o se los ha podido vender a un Mohamed o a quien sea, a saber Dios. O sea, solo con esto ya se ha certificado oficialmente que es un atentado islamista. Se aprovechan de que ha sido investigado Yamal Zurgan por el atentado islamista, por terrorismo, dentro del caso de Abu Dada, pero no le habían encontrado absolutamente nada. En aquel momento tenía el teléfono pinchado, pero es que no había nada. Y ya con ello ya estaba ya certificado. Raúl el pirata de Terra Ignota lo ha sentenciado muy claramente. En ese momento, justo en ese momento, cuando a las 8 de la tarde, queda a nivel popular, queda ya la versión oficial a nivel popular, de por lo menos de más de la mitad de la población. El atentado del 11M se ha hecho por lo de Irak. Ese es el momento en el cual ya se va a producir lo que tú dices, la violación de ¿cómo se llama esto? De la jornada de reflexión. Es el momento del pásalo. Ese momento que Pablo Iglesias se lo autoadjudicó. Ja. En realidad, sí, pues eran otros los que estaban moviendo los hilos en los carteles, vuelvan a poner, se va a llamar a la gente a través de las redes, de no redes sociales, eran los foros, foro de los genoveses, a través de entonces existían los foros, no existían las redes sociales, a través de SMS se va a llamar a protestar ante las sedes del PP de toda España. Y van a ser sitiadas. El caso más claro va a ser el de Génova, donde el propio Rajoy quedará sitiado. La policía será absolutamente pasiva, claro, no se atreverá a hacer nada, y será el momento de lo que se llamará el pásalo. Habrá, a través de los SMS, se hablaba, el PP nos ha mentido, mañana tenemos que votar, pásalo, nos han engañado, han querido utilizar la sangre, claro, todo este discurso. Y efectivamente, el PP, pues, en cierto modo, podríamos decir, y sí, en cierto modo, en el caso del Ministerio de Asuntos Exteriores, es que sin cierto modo, había dado información completamente inadecuada y poco prudente, pero es que por el otro lado ya sabemos que se estaba mintiendo también y se estaba engañando y se estaba intoxicando. O sea, que aquí no hay nadie inocente. Y ese es el tema. El éxito del pásalo se va a basar y se van a movilizar miles y miles de personas y va a cambiar el voto bruscamente al día siguiente en base a esos 2 días de bombardeo sistemático de noticias falsas sobre cómo supuestamente iba la investigación, todos esos inventos. Y esos son lo que van a volcar el resultado electoral y va a salir el presidente de gobierno al final
José Luis Rodríguez Zapatero. Claro, esto va a tener varios efectos. Por un lado, como hemos dicho, y como dice Raúl, se lo vamos a reconocer a él, se queda la versión oficial del pueblo ha sido por lo de Irak. Ya a partir de ahí ya da igual la sentencia, lo que diga la sentencia, lo que aparezcan los informes, las testificaciones, ya da igual todo. Ha sido por lo de Irak. Por otro lado, como ha sido por lo de Irak, ha tenido efectos políticos. Como dice Iñaki Gabilondo, esa elección ya se come el 11M. Ya se la ha comido. Y a ver, aquí nos lleva una cosa. Ha llegado el nuevo gobierno, va a llegar con esta idea popular, ha llegado impulsado y, ojo, nos queda una cuestión. A ver quién es el guapo que cuestiona una parte de eso. Porque a partir de ahí ya queda mediatizado a nivel policial, la investigación policial queda mediatizada, que recordemos, que era la venta de unas tarjetas, que podía ser cualquier cosa en aquel momento. Queda mediatizada la policial y la judicial. Ya va a quedar bloqueada. Es lo que tiempo después llamó Pedro J. la investigación de vía única. La investigación todo había sido por lo de Irak y unos moritos. Y punto pelota. Y ya está. Y de ahí no se podía establecer otros matices, otros implicados, otras cuestiones. ¿Por qué? Porque es el hecho fundacional de la nueva administración. Es el mito fundacional de la nueva administración socialista. Y es un mito que 20, 21 años después sigue muy vivo entre toda la izquierda y entre todos los partidarios del PSOE, de Izquierda Unida, porque hasta punto, pues eso, de que Pablo Iglesias se inventa de que él es el autor del Pásalo. Él estaría como tantos, pero bueno, él intervendría como tanta gente que se subió a ese tren, unos con muy buena voluntad y hay gente que lo ha dicho. Yo cambié el voto y les voté y luego son muy críticos y luego son escépticos. Y como era brutal, y gente que estuvo claro que estuvo dirigido. Y yo creo que en base a lo que dice Miguel Platón, las probabilidades al 99% estuvo dirigido desde el partido de la oposición. A ver, podría ser muy bestia decir un golpe de Estado, vamos a dejarlo en un golpe de mano mediático. O sea, el trabajo de esos 2 días del trabajo mediático dio lugar a ese resultado. Una cosilla, has citado en varias ocasiones a Miguel Platón. Cuéntanos quién es. Es un periodista que de una larga trayectoria, que entonces era el que dirigía la agencia EFE. La agencia EFE siempre ha tenido periodistas cercanos al poder y era obviamente cercano al PP. Era una persona muy cercana al PP. Pero aún así, pues bueno, comparado con el modelo de esclavos que vemos ahora y que mucho me temo que venga quien venga, ese modelo del esclavo que tiene que obedecer exclusivamente el argumentario que le mande el amo desde arriba, comparado con ello, vamos, Miguel Platón, como también antes algún responsable socialista, a años luz. O sea, es que no tiene que ver nada con lo que estamos viviendo ahora. Entonces, este Miguel Platón llega y cuando en esos 2 días, él ya empieza a ver que le empiezan a venir con rumores y con chorradas muy grandes y que son sus trabajadores. Y coge y prohíbe expresamente que se publique nada que no esté ratificado con fuentes fiables. El resultado es que el día 14 se vota y el día 15 el comité de empresa de la agencia EFE saca una nota verdaderamente infame poniéndole verde e insultándole diciendo que les ha censurado y que no les ha permitido decir las noticias reales que estaban ocurriendo. Que reales ni que porras. Todo eran trolas. Y Miguel Platón fue un gran profesional que evitó que la agencia EFE dijera la catarata de embustes que dijeron otros medios. Muy bien, solo era eso de él. Y sí, conviene aclararlo.
A ver, la Sí, sí. detención de Zubán es una aberración policialmente. O sea, dentro de este desaprendizaje que hemos vivido en el caso del 11M, yo creo que una de las cosas que más me sorprende es que nadie cuestionara, ni entonces ni ahora, por qué se le detiene. ¿Por qué todo el sistema antiterrorista o de cualquier, no antiterrorista, de cualquier delito consiste en que si hay una banda, tú estás investigando una banda, de lo que sea, y localizas a uno, lo vigilas, lo controlas y vas hasta que te lleve al resto de los compañeros. Se supone que él era el autor material. ¿Por qué no se coge y se le vigila y se le controla y se ponen cámaras y se alquila una casa o se busca o se pide a algún vecino cercano, vamos a quedarnos aquí vigilándolo? Eso en cualquier libro de la historia de ETA, de policías, te lo cuentan. El libro de Corby, el libro de Yo maté a un terrorista. O sea, es que te lo cuentan ahí, que ese es el sistema normal. Tal es así que, con posterioridad a escribir el libro, si no lo hubiera metido, me he encontrado una noticia de 1994 donde hay un informe policial que establece que, oye, hubo una desarticulación de un comando de ETA, el comando Manguis, que era un comando que robaba coches para luego entregarlos para los comandos ilegales que iban al Barcelona, al Madrid, al Levante, para poner los coches bomba, donde el informe les pone verdes y dicen, pero ¿cómo se os ocurre detener a este comando cuando le podíamos haber controlado y a través de los coches que iban robando ir localizando los distintos comandos? Eso está publicado en 1994. O sea, es el ABC de la investigación de cualquier banda de delincuentes, de la que sea. Pues esta aberración, esta locura de decir, ¿pero para qué lo detienes? Raúl, el pirata, claro, dice, es que se le detuvo precisamente para eso. Ahí, a partir de ahí, establecen hay varias hipótesis, que alguien le engaña al ministro para que entre el PSOE. Yo tampoco descartaría que el ministro asediado como estaba ya por todas las noticias en el plano internacional, Bush que coge, me hace una entrevista, pero me dicen no sé qué historia y se me sale el guión. Algún iluminado le dijera también, incluso de lo suyo, pues ya que hemos pillado vamos a las elecciones como habiendo detenido a los culpables. Claro, el pringao de Aceves, claro, no se pensaría que iba a pasar, porque claro, es normal también, él vivía en la burbuja del atentado, desconectado de la calle, desconectado de todo, y obviamente él no iba a pensar que se iba a producir esa avalancha, ese tsunami de manifestaciones en España. Es que estamos hablando de cientos de manifestaciones ante las sedes del PP, con un notable grado de agresividad y violencia en ocasiones. Y claro, ¿por qué se hizo eso? Y eso es el enésimo misterio de por qué se incumple la profesionalidad normal y el funcionamiento normal de la policía en este caso. Y ya está. Supongo que era para echar carnaza a la gente lo antes posible y de cara a las elecciones, una medalla. Claro, o una medalla o alguien que estaba metido en el ajo y que sabía tal, le convence también para ello. O sea, es que es totalmente abierto. Yo creo que mientras de verdad haces no hable en condiciones, porque no están diciendo toda la verdad. No están diciendo, se están callando cosas, ellos sabrán por qué y para qué, pero... Y ya, claro, después de tantos años ya lo mismo ya ni se acuerdan de parte de las cosas y de los testimonios claves. Aquí hay cosas que obviamente no sé eso. Y quiero decir que tampoco vamos a criminalizar a un político porque se callen. A ver, son cosas también inevitables. La vida es así y pasan las cosas así. Tampoco vamos a... Y la gente entra en unas dinámicas y el pobre entró en una dinámica que, vamos, que se las colaron por todos los lados. Siempre nos preguntamos, ¿por qué no pidió los análisis
de los explosivos. ¿Por qué? Los análisis de la policía científica, que como dijo el perito escribano, allí se quedaron criando telarañas. Nosotros allí todo preparado y nos mandan 3 tonterías. Que una de las tonterías, la que fue la de la metenamina. La tontería que... Pero él en principio pensaba eso, 3 tonterías. ¿Y dónde está? ¿Dónde está? Y nada, y ya creo que ya la investigación va a seguir, la investigación policial. A los pocos días ya cuentan que lo de Zugán no ha servido de nada, que están más perdidos que perdidos. Eso recuerdo que lo oí, probablemente fue en la COPE. En base a las fuentes oficiales, las fuentes nos dicen que no ha servido de nada, que están perdidos, etcétera, etcétera. Bueno, la historia también sería detenerse mucho cómo se va produciendo la investigación. Los hitos es que primero detendrán a Suárez Trasorras con lo del origen de los explosivos. En Asturias, que lleva Mina Conchita y toda esta historia. Claro, Suárez Trasorras, que era confidente policial, confidente activo. Mientras estaba en tratos con el chino, llamaba al policía, pero el policía no sabía nada. Yo no sé nada. Está la detención sobre Zadorra, está la detención de Toro, la de su mujer, se habla de la trama asturiana, luego llega la sentencia y dice que no, que ni trama asturiana ni puñetas. Era Suárez Trasorras el que iba solo y por libre. Pues bueno, pues si lo dice el señor juez, pues él sabrá. No, los indicios no son precisamente eso. A Suárez Trasorra habla de los moritos, cuenta, hay una cosa muy curiosa porque de la detención. Le llama el policía que le estaba controlando, han llegado de Madrid el inspector Parrilla, el mismo de Mohamed, 200 tarjetas, y el inspector Parrilla cuenta después, y eso lo contó él, creo que fue en el juicio ya, que llama a su jefe. ¡Jefe! Que este tío está contando, está cascando, no está colaborando mucho, está colaborando bien. Y va el jefe. Pues ya sabemos que los jefes son siempre muy listos, ¿eh? Y el jefe, sin tener el informe de las declaraciones, de lo que ha contado ni nada, ya dice que lo detengan. Nuevamente las prisas. ¿A cuenta de que me le detienes? Otra vez con prisas. ¿Tú qué sabes si todavía te han dado un breve repaso, no has tenido todo el informe completo para poder ver, analizar, reflexionarlo, consultar con tus compañeros? No, que lo detengan. Y a Suárez Trasorras me lo detiene. Y me lo traen a Madrid. Y aquí en Madrid cuenta pues, una historia de las relaciones, de los contactos, ¿no? Trabajábamos al principio traficábamos droga, luego que sí son explosivos. Luis del Pino, por ejemplo, dice que todo esto fue un tema pactado. No lo sé, lo desconozco. Yo creo que algo había. Y había unas relaciones, yo creo que está claro, hay unos viajes, y entonces ya empieza el circo, pasamos al circo de Morata. Morata de Tajuña es un chalet que era propiedad estaba a nombre de una señora musulmana, casada con un marroquí, y estaba a nombre de ella, y que se supone que se la ha alquilado al chino. Al parecer está comprobado que sí, que efectivamente el chino iba allí regularmente y bueno, a pasar los días, ahí se juntaban los de la banda, etcétera, etcétera. Bueno, pues cogen y dice, bueno, yo he estado en Morata, pero no me acuerdo muy bien dónde estaba, y cogen y se lo llevan y le dan una vuelta por Morata. Pero se conoce que no lo encuentran. Al final lo encarcelan. Y claro, cuando se quiere dar cuenta, él al principio le han vendido la moto de que le está colaborando y es solo testigo, y cuando se quiere dar cuenta, le han metido ya como culpable. Y igual lo encarcelan, con lo cual se coge un cabreo y se coge un disgusto obvio, porque le han engañado hablando del chino como un chino. A él sí que le han engañado bien. El siguiente hito es cómo llegan ya a la banda del chino, a toda su gente.
por lo mismo. No nos podemos detener porque es que si no... Y se localiza la base de la casa. Paralelamente al confidente a Trasorras, que además él es el primero que ha hablado con el policía y le ha contado, pues, qué cosa más rara lo de este chino, yo conozco a unos marroquíes que venían buscando, pues hay otro confidente que también prácticamente el mismo día se le ocurre hablar con el que le controla, que es un guardia civil, y es Rafa Zuger, y también dice lo mismo, uy, a mí esto me suena, había un marroquí que era Admidán que estaba buscando explosivos y yo le puse en contacto con tal, pim pam, pum pam. O sea, casualmente los dos confidentes, prácticamente el mismo día, colaboran espontáneamente con la policía y la policía y la Guardia Civil. Y ya, a partir de ahí, ya se fija la figura del chino, que vive en la calle Villalobos, en Vallecas, y que se supone que está casado. Sobre el libro ya lo verán, que es que no hay por dónde cogerlo. Y se localiza finalmente la casa de Morata de Tajuña. Aquí entra ya el personaje estrella, que es el comisario Gómez Menor. Él es el responsable de la UCIE, que es la Unidad Especializada en Terrorismo Islámico. Este señor nos cuenta aquí una bola que es magistral para cómo llega a Morata. Están que si se basan en que se han activado las tarjetas de las que son las bombas, se han activado en la zona de Morata, luego tenemos unos que dicen que hay una casa por allí, etcétera. Y aquí es que yo cuando lo oía, yo ya alucinaba. Porque primero, sobre estas horas ha estado dando vueltas, lo han tenido dando vueltas por la zona con el coche. En segundo lugar, la zona de Morata es una vega del río Tajuña no muy grande. A ver, aquí volvemos a las casualidades. Yo, además de ser de Vallecas y conocer todo lo que ya conté en el episodio anterior, he estado haciendo bicicleta, recorriendo con bicicleta esa vega. Y a ver, eran chalés, un número no excesivo y en una zona grande. Además, he vivido en pueblo. Yo he vivido 6 años en un pueblo que tenía una vega con sus huertas y recuerdo de ir por la vega esa y cruzarme con la Guardia Civil, pero un montón de veces porque estaba la Guardia Civil dando vueltas por allí y hablando con los vecinos. Y claro, yo cuando oigo que el tío me cuenta que van con un helicóptero a Aranjuez, que si van a buscar a los policías municipales, que si cuenta una historia de registros, de que se pusieron a buscar en los registros, y digo yo, pero si lo más sencillo era, vete al cuartel de la Guardia Civil de Morata y pregunta, busco la casa Los Moros. ¡Ya está! Y efectivamente, los periodistas del mundo fueron por allí y la Guardia Civil sabía más que de sobra que eso estaba ahí, la casa de los moros. Todo el mundo sabía que esa era la casa de los moros. Los vecinos sabían que era la casa de los moros. Porque en aquella época no había tantos marroquíes que tuvieran una propiedad. Entonces, claro, en una zona rural donde todo te conoces, donde todos se conocen, donde la Guardia Civil es que, vamos, da unas vueltas y controla esas zonas, tienen súper controlados, claro, que me vengan con la película que nos cuenta, ¿qué querría ocultar el señor Gómez Menor? Lo ignoro. Pero esa es la bola que se monta. Y se llega a la casa esta. Y claro, lo de la casa, volvemos a lo mismo. En el blog que puse del 11M, ahí hay una declaración, hay una explicación buenísima. Como no van artificieros, se lo toman con calma, el registro es o sea, es una cosa como si ya supieran que no había nada importante por allí. Pero bueno, yo me remito al blog este. Y ya a partir de ahí ya se ha descubierto la base, se supone que todo el grupo terrorista ha salido corriendo, bueno, esto tiene una cantidad ya de versiones curiosas, finalmente hacen un atentado
un atentado y además parece que son ellos los que intentan un atentado en el AVE, ponen una bomba en el AVE de Andalucía con goma 2, pero vamos, una bomba tan chapucera, o sea, frente a la perfección técnica que han demostrado el día 11 de marzo, el siguiente atentado es un modelo de incompetencia absoluta. Una bomba que no puede explotar, con cable, con todo fatal. Otros que han desaprendido. Es que es una cosa cuando, en todo caso, pues podrían haber utilizado el mismo método. Oye, has utilizado el mismo método que te ha ido bien, pues ponlo, úsalo. Pues nada, se produce el y finalmente se encuentra ya el piso de Leganés. Eso en el libro viene muy detallado. Viene con novedades, se explican las distintas posibilidades, aquello no cuadra por ningún lado, hay versiones distintas, hay un marroquí que dice que cuando se supone que no lo han encontrado, le llaman a Andalucía. Él está trabajando ahí de albañil en Málaga, en un pueblo de Málaga. Le dicen que se venga para Madrid. Claro, luego vamos. Eso es uno de los mejores capítulos que tenemos metidos en el libro. El de los helicópteros es una pista muy ruidosa. Como antes de que se descubra oficialmente que están los terroristas en este piso que no olvidemos, que estaba al lado de la vivienda, supuesta vivienda de un policía especializado de la unidad especializada en seguimientos, por aquello del mero azar, pues horas antes ya le han llamado a uno de los supuestos hermanos, a un hermano de uno de los supuestos suicidas, le llaman para decir que se venga para Madrid. Es que, vamos, el disparate, pero claro, no es cuestión tampoco de detenernos. Quien quiera profundizar esto, vamos, es brutal el capítulo de los helicópteros, una pista muy ruidosa, porque es clarísimo. ¿Cómo se va a decir? Primero, finalmente, judicialmente, al final, después de un supuesto tiroteo, no aparece el tiroteo, después de otras versiones, la que queda es de chiste. La que queda es ya, vamos, ya de traca. Es que Gómez Menor dice que ha estado trabajando y con García Castaño, con otro policía, que es García Castaño, que ha estado también directamente, los dos les han mandado a casa a descansar, pero ellos tienen una obsesión por conseguir descubrir el caso, lo cual también entra dentro de lo normal, y se van a la policía, al lugar de la policía donde tienen un montón de documentación de islamistas, y entonces se entra en una sala que tiene cajas inmensas y montones de papeles por todos lados, montones, y hay una mesa. En la mesa hay unos papeles, y entonces coge uno y lo lee y ve un teléfono. Gómez Menor dice un teléfono, que él relacionado con uno que había hecho una operación policial en el año 2002. O sea, año 2002 hacemos una operación policial de islamistas, en la Abu Dada. Entonces él, en ese montonera, casualmente hay un papel encima de la mesa, mira ese papel y se da cuenta que difiere 12 números de el de la mujer. Voy a decirlo exactamente como lo cuentan en el juicio. La mujer de un islamista que estaba relacionado con Abu Dada, que a su vez de Abu Dada estaría relacionado con Jamal Zugan, el detenido el primer día. O sea, 12 números con este salto. Pum, pum, pum. ¿Qué te parece? Esto sí que es ojo, ¿eh? Entonces dijo, claro, si es Zugan, este número está relacionado directamente con el grupo terrorista. La memoria impresionante. Lo curioso es que García Castaño también se va a adjudicar el descubrimiento. García Castaño es el personaje clave en toda la investigación. Invito a ustedes a que miren en Google
cuál es el final de García Castañón. ¿Quién es? Lo cierto es que el juez Gómez Bermúdez, al final, en su sentencia, le dio la razón a Gómez Menor. Pero, lo de las sentencias, esto es un inciso para que veamos. Luego lo desarrollamos más adelante, ya lo desarrollamos más adelante, lo de la sentencia, cómo redacta Gómez Bermúdez la sentencia. Hemos explicado ya todo lo de los saltos, de la mujer, del fulano, de tal. Pues lo que dice, mira, que lo voy a escribir, lo tengo aquí apuntado, dice, entró a una habitación y vio un listado. Por cierto, un listado de no sé cuántos números que nunca conseguimos descubrir qué listado era, porque ahí en el sumario no venía ningún listado de X números. Dice, y un número que entonces variaba 12 números secuenciales con uno de los números usados en los teléfonos que alimentaban y temporizaban los explosivos. Y que a la vez estaba relacionado con 2 individuos investigados por sus actividades terroristas, uno condenado a Abu Dada y otro juzgado en este proceso. No lo dice expresamente, pero era llamado Zugar. Era una forma de seguir echándole basura. Entonces, claro, el cambio es curiosísimo. Gómez Menor nos cuenta esa rocambolesca historia de los 12 números y Bermúdez recicla y lo convierte en que era un número directamente relacionado con los temporizadores. El número de Gómez Menor en realidad les llevará a la agencia que supuestamente alquilaba el piso. O sea, no tenía que ver nada con los de temporizadores, ni con las bombas, ni con nada de nada. O sea, que aquello fue sensacionalismo puro y duro. O sea, es una forma de intoxicar de Gómez Bermúdez. Intoxica. De manipulación con ánimo de... Creo que él ve algo tan delirante lo que ha contado Gómez Menor que coge y mete la tijera y de paso le empuramos más, metemos otro indicio más a llamar Zugar. Entonces, se producen los sucesos de Leganés, no vamos a entrar, ya explicamos el primer día todo lo que ocurrió. Sí, en la primera parte se explicó, sí. Sí, lo explicamos. Que aprovecho ahora para que acordar a la gente que vean la primera parte. O sea que sigue. Porque vamos, eso es buenísimo. La incompetencia, yo creo que hay un agente de la policía científica que lo dijo en sede judicial, después ya una vez que se ha podido jubilar la ha ampliado, creo que era el 17.054, que nos da una explicación de los niveles de incompetencia extrema que se realizaron en el levantamiento de los cadáveres, en la recogida de pruebas, en la inspección ocular, unos niveles de incompetencia tan absolutos, tan increíbles, que asombran. Y, ojo, policía 17.054, podrá gustar más o no, pero era un jefe de sección de la policía científica. O sea, alguien cualificado. Y ya está. Y yo creo que vamos a pasar al siguiente tema. Esto ya, digamos que ahí, al día siguiente del atentado, pues nos sale ya el ministro, era todavía Cebes, sale todo orgulloso, hemos detenido, hemos neutralizado a los terroristas, iban a hacer una campaña, bueno, todo un circo muy grande y era una forma como ellos ya de reivindicarse. Hemos perdido las elecciones, pero hemos conseguido solucionar el caso. A partir de ese momento, la prensa ya ha sentenciado. El caso ya se sabe todo. Los responsables han muerto y ya queda, pues nada, ya la investigación, pero ya lo fundamental todo, ya se sabe todo, lo van a decir. De hecho, esto mismo lo vimos en la segunda parte de esta entrevista, que la prensa ya hizo un relato y digamos que el juez también formó un relato bien a partir también de lo que decía la prensa. Claro, porque ahora vamos a la investigación judicial. Tenemos la investigación policial que nos ha llevado de esta forma curiosa a Leganés, igual que nos ha llevado antes con los confidentes, pim pam. Y tenemos mientras la investigación judicial.
¿Qué pasa con la investigación ciudadana? ¿Quién la lleva? Ese día le toca, de guardia estaba el juez Juan del Olmo. Juan del Olmo es un personaje peculiar, es un personaje muy peculiar, muy discreto, estaba en la Audiencia Nacional, no había generado gran ruido, no salía en ningún lado, no era estrella, pero claro, esto se incluye en el libro, es una exclusiva completa del libro, no se había publicado antes, y curiosamente el único que se dio cuenta de la importancia del dato, no más la importancia, lo significativo del dato, fue Federico Jiménez Los Santos, cuando me hizo la entrevista. Este hombre, durante su estancia en el País Vasco, en un contexto que lo explico en el libro, que es un contexto además preelectoral, parece que cada vez que vienen las elecciones a este hombre le tiemblan las piernas, le llama el consejero del Interior del gobierno vasco y coge y le dice: oh, vamos a hacer las cosas de otra manera. Como ha sido la Ertzaintza la que ha desarticulado el comando y ha liberado al secuestrado Lucio Galde, vamos a hacer las cosas de otra manera. Y el tío se salta completamente lo que era el procedimiento habitual del País Vasco, se salta y lo acomoda a lo que le ha pedido el consejero. En el libro lo podéis leer, es que es aberrante todo lo que hace, una aberración completa y absoluta, pero ¿qué pasa? Que es el primer comando importante de ETA que se desarticula. Se ha liberado un secuestrado, con lo cual en Madrid el Ministerio del Interior, la justicia, se tragan todos los sapos. ¿Cómo vas a venir ahora a tocar las narices y decirle al juez, coño, pero ¿qué me estás haciendo? ¿Cómo va a hacer? Pues claro, pues lo hizo y ya está. Lo verdaderamente grave y lo verdaderamente peligroso es que, tal como demuestro con una nota del Euskadi Burobatzar del PNV, esa actuación que él hace la aprovecha electoralmente el Partido Nacionalista. En un momento además muy chungo y muy difícil, porque es cuando se ha ido Carlos Garaikoetxea con un partido. Y las encuestas hablaban que incluso podía sacar Eusko Alkartasuna más votos que el PNV. O sea, le ha regalado una baza electoral. Eso es lo grave. Después, en el País Vasco, la vuelve a hacer con el caso Orozco. Con el caso de Orozco, ya si en el caso anterior tenemos un juez que quiere tener a los políticos contentos, ahora en el caso de Orozco lo que vamos a tener es un juez pelele de la policía. El caso de Orozco es el primer caso que es importante de estos de televisión que salen de la tele, que va a investigar la policía de la Ertzaintza. Nunca se habían investigado un caso conocido. Es una historia de estas de pueblo, muy tétrica. Si lo miráis en internet lo podéis ver, os saldrá absolutamente, vamos, de la España profunda. No he dicho Cádiz, es que la España profunda típica de toda la vida, lo que siempre hemos hablado. Y entonces ahí, yo no, lo dice el Tribunal Supremo, cuando termina judicialmente todo el recorrido judicial del Tribunal Supremo, va a decir que ha sido un pelele en manos de la policía, que no ha dirigido la investigación, que ha estado en manos de los policías y ha hecho lo que los que han querido él, cuando él, como juez de instructor, es el que tiene que dirigir la instrucción, no ser dirigido por los agentes. El juez del Olmo, claro, inicia inmediatamente, coge el caso, inicia y le llaman y ante la magnitud, según lo que se publica, aquí ya voy a decir lo que se publicó en la prensa esos días. La Audiencia Nacional, el presidente de la Audiencia Nacional le dijo: oye, esto es un puro, esto tienes aquí un trabajo que te mueres, esto no se ha visto nunca, te quitamos todos los casos. Entonces él dice: todos, sí, llevaros todos menos el de Egunkaria. ¿Cuál es el caso de Egunkaria? Egunkaria es posiblemente el mayor fracaso judicial en la lucha contra ETA. Era un periódico en euskera que podíamos tener
tener la seguridad de que hacía lo que sea, pero que sea absolutamente sin pruebas, coge el tío y ordena su cierre. Sin pruebas. Y tanto es sin pruebas que cuando termina la instrucción la lleva en paralelo con el del 11M, se hace el juicio y hay una solución generalizada. No había pruebas. Y aquí no voy a ser yo el que lo juzgue. El periodista Yoldi, que es el especialista en judicial del diario El País, el mismo que estaba diciendo que qué bueno era el juez del Olmo, este es periodista judicial, cuando hace la crónica de la sentencia absolutoria, directamente dice, parafraseando a Penich, no sé qué es, pero sí podemos decir que es un inútil. La cita textual está en el libro. Le llama inútil. Hablamos del especialista judicial del diario El País. O sea, este es del Olmo, la profesionalidad del Olmo. Por cierto, está, no sé ya si se habrá jubilado, terminó en Murcia, donde por cierto era en la sala de lo penal y era un gran profesional. Lo que son las cosas, es que cada uno tiene su especialidad. El Olmo, que se hubiera dejado, tenía que haberse dejado de instruir, que no era lo suyo porque le chuleaban y se le temblaban las piernas ante los políticos, y eso se va a volver a ver en el caso del 11M, y en cambio ha sido un gran profesional en la sala de lo penal de Murcia. Cosas que pasan. Y en este aspecto lo digo porque yo de mero azar tengo una fuente directa y muy creíble y fiable, completamente fiable al 100% de esta circunstancia. Que también lo recogemos en el libro, o sea, que no me gusta a mí tacharle y quiero dejarle como un inútil incompetente. Era una persona que no valía para instruir y punto, ya está. Cada uno tenemos nuestras especialidades y el pobre le fue a tocar la China hasta al quien menos estaba en condiciones. A veces me pregunto si cuando se decidió la fecha a alguien se le ocurrió mirar a quién le tocaba de guardia ese día. Del Olmo le ofrece el presidente de la Audiencia Nacional, le ofrece un juez más, un juez que le ayude. Y aquí está el gran error. No sabemos si casual, si alguien le dijo, no, tú no. Y este es el gran error del caso. El fundamental. El fundamental. O sea, hemos visto esto es como lo de cuando se estrella el avión, que va fallando una cosa, va fallando otra, va fallando otra, va fallando otra. Y aquí ya el avión donde se termina de estrellar es cuando Del Olmo dice que no. Que él, con la fiscal, va a ser el que lo instruya. A partir de ahí, decreta el secreto del sumario. Ya lo explicamos el otro día, tampoco vamos a decidir mucho, que todo el sumario va a estar completamente en secreto. Vamos a ver, en principio, que se decrete el secreto sumario en las fases iniciales es lo normal. Eso es normal y eso es obvio. Vamos a ver, no vas a dejar al alcance de los detenidos que va viendo todos los datos que tienes, que se filtre a la prensa, porque claro, no pueden ver las partes como estamos viendo en estos tiempos enseguida van y lo cascan toda la prensa. Inicialmente la medida tiene su sentido, pero la locura llega cuando esto se va alargando. Es que estamos hablando de que hasta abril, en abril en abril del 2006, del 2005, en abril del 2005 es cuando levanta provisionalmente el 30 tomos, los 30 primeros tomos, que fíjate lo que es, los 30 primeros tomos, no hay investigación, no hay nada. Y hasta julio del 2005 no levanta ya prácticamente todo el caso. O sea, durante un año y 3 meses, él con la fiscal y puntualmente va a llamar a una de las acusaciones, que es la que lleva la de la Asociación de Afectados del 11M, de doña Pilar Manjón, ahí puntualmente a veces va a llamar a alguno para que falten en las testificales, va a hacer el caso solo. El resultado va a ser devastador y lo veremos un poco más adelante cuando levantemos el secreto del sumario.
Él está trabajando y entonces, ¿qué va a pasar? La policía, una vez ya que ha encontrado los culpables, ya ha adjudicado directamente la culpabilidad del atentado a ellos y todos los esfuerzos policiales, todos los cientos y cientos de policías, esos que nos contaban los islamos conspirativos, había cientos ahí trabajando y que se hubieran visto el borrano, Bueno, pues todos esos cientos se van a volcar, van a hacer la inmensa mayoría del trabajo, se va a dedicar a buscar a los cómplices de los supuestos terroristas. A buscar a los que se han escapado, porque oficialmente hay varios que han desaparecido y se han escapado, digamos que no se van a dedicar a investigar el atentado en sí. ¿Para qué? Si ya hemos decidido que son ellos los culpables. Van a centrarse en lo que es la red de complicidades, buscando complicidades, buscando a los inductores, a los autores intelectuales, a los que lo han hecho. O sea, que la investigación de lo que es el atentado en sí queda literalmente abandonada. Y eso se ve muy bien en las tomas de declaraciones que va haciendo Gómez Bermúdez a los distintos testigos. O sea, prácticamente hasta final de año no empieza. ¿Qué ha estado haciendo mientras? No empieza a entrevistar a posibles testigos, a la cajera, a la del tren, a toda esta gente que ha estado viendo cosas, a los que iban montados. No. Él durante un montón de meses va a estar enredado en las 117 detenciones que ha hecho la policía. Porque la policía, rompiendo la tradición que llevábamos desde que llegó al ministerio José Barrio Nuevo e introdujo un poco la racionalidad de decir no vamos a detener gente a tontas y a locas, sino vamos a detener a la gente cuando tengamos de verdad pruebas, la policía no detenía, simplemente cogía, localizaba y los investigaba. Y los seguía y los investigaba. Aquí no. Aquí habla alguien, lo localizan, ¡pum!, se le detienen. 117. Durante un año, prácticamente, hasta que las detenciones se van a producir. Aquí cito a Luis del Pino. Luis del Pino, que dijo algo que me quedó grabado. Las detenciones van a producirse hasta que se acaba se cierra la comisión de investigación del 11M en el Congreso. A partir de ahí ya no hay más detenciones. Entonces tenemos con que el juez está enredado. Y ahí es el gran error de no haber un juez auxiliar. ¿Por qué? Porque toda esa gente, todas las testificaciones, ver todas esas pruebas, esos indicios, fulano está con Mengano con Zutano, que además recordemos que el grupo de terroristas son narcotraficantes, con lo cual ya de por sí todas sus actividades, todos sus contactos, todo lo que decían ya está contaminado por la ilegalidad. Ya está contaminado por la ilegalidad. Es mucho más complejo que si es una persona que nunca ha hecho un atentado, pongamos el caso típico de ETA, el legal de ETA, que nunca ha hecho nada. Pues hombre, la cosa es muy sencilla. O sea, que estamos hablando de delincuentes que siempre se mueven en la clandestinidad, que se mueven que todo ya es sospechoso de una forma u otra, ya sea por las drogas o porque fueran efectivamente terroristas. Pues mientras el juez estaba entregado, no se hace nada de la investigación. Está centrado. Ahí es donde tenía que haber habido un juez auxiliar que trabajara en paralelo, que viera viendo, que fuera pidiendo informes. A ver, informes de explosivos, informes de testificales, informes de todo aquello que en principio no tiene que ver directo. Leganés, quiero que me traigan los informes de Leganés. Tenía que haber ido haciendo ese trabajo el juez. Este trabajo lo hacía de forma muy parcial, pedía las cosas, se lo contestaban, no lo veía hasta los no sé cuántos días, porque es normal. Y luego tenía a una fiscala que, oye, la fiscala era una calamidad. Y cuando yo digo que es una calamidad, no hablo a humo de pajas. La fiscala se vio que era una calamidad y esto incluso salió recogido en la prensa durante el juicio. El juicio lo empieza llevando ella y al final tiene que venir el jefe de la Audiencia Nacional de los Fiscales, el señor Zaragoza, le tiene que coger y decir quítate, y se tuvo que poner él. Y tuvo que llevar el final del juicio, lo tuvo que llevar él, porque es que no, es que era tan evidente. Y con esto tengo que precisar otra vez. Hablamos en este caso de este caso. Yo no sé en otros casos que fueran más tranquilos.
un caso que volvemos a lo mismo, como al señor del Olmo, y con las directrices y con el miedo de la política y que se ha hecho ya la versión oficial, va a estar desbordada completamente y va a perder el control, porque también ella, en un momento determinado, también podría haber ido avisando, oye, que no has pedido el informe de los explosivos. No, estaban los dos en las nubes, deteniendo a los Mohamed, a la mujer del Mohamed, y auténticas eso. Mientras está en secreto, tenemos a la prensa. La prensa ya hemos visto que los 2 primeros días, volvemos a ella. Los 2 primeros días ha mentido todo lo que ha habido y más. Y ojo, si se habían hecho trolas antes del día 14, ya esto va a ser la apoteosis. La apoteosis. Es otra de las grandes novedades del libro. Por primera vez se hace una aproximación, que esto está pendiente de que alguien, a ver si alguien quiere hacer una tesis doctoral, como dijo Federico Jiménez Los Santos, que lo iba a hacer él, le mete mano al tema. Y es que sistemáticamente los medios de comunicación van a intoxicar a lo bestia. Se van a inventar una cantidad de noticias y una cosa está clara. Ya vemos, ya 20 años después se puede decir, esto venía desde el gobierno completa y desde los medios del nuevo gobierno. Eso sí que está clarísimo, que van a ser los medios del nuevo gobierno, que los que ya controlan ya, prácticamente desde el día que desde el día 14 ya están ya controlando en gran medida lo que está pasando en el Ministerio de Interior, porque ahí ya nadie se mueve sin mirar de reojo a los que vienen ahora, no lo vamos a molestar. Se va a intoxicar, pero a lo bestia, a lo bestia, a lo bestia, a lo bestia. Pongo varios ejemplos. Hay un artículo del Manuel Marlaska, el famoso periodista, en el interview, que lo despiezo, porque es que él marca las normas, enseguida a las pocas semanas a los pocos días marca las normas de cómo va a funcionar la intoxicación a nivel periodístico. Entonces, lo que había que hacer, como fuera todas estas noticias, la tostada siempre va a caer del mismo lado, era resaltar el carácter islamista de los terroristas. Y se va a intentar, como sea, ligarlo a redes internacionales. O sea, durante estos primeros meses no se va a plantear lo que ha quedado al final judicialmente, que eran unos desgarramantas de aquí de Madrid, unos pringaos, que por su cuenta y riesgo, y solos, y con alguna ayuda de algún islamista un poquito más así fetén, como eso es lo que dice Reinares, han hecho todo y lo han montado todo y lo han organizado todo. No, hay una obsesión las primeras semanas con conectarlo con redes islamistas internacionales. Desde el tema de Indonesia y el atentado de Bali, eso lo despiezamos, eso es delirante, y que en lo que pica el señor Reinares. Luego, pues lo de la supuesta llamada a Londres para pedir permiso para inmolarse, otra bula grandísima, no había ni en Londres ni en París, hubo detenciones de presuntos en París y en Bélgica, se intentó colar, condenar a los 30 y tantos mil años, aquello no había pruebas por ningún lado, solamente había una testifical que, claro, cuando llegó el testigo y dijo al juicio, dijo, yo no, a mí me han obligado a decir esto, y se les dijo, con lo cual, si no tienes más que una testifical y no tienes nada más, adiós, muy buenas. Se unieron esas acusaciones. Y ese es el tema, no fueron nada inocentes. Yamal Zugan la han detenido el primer día, es el que ha conseguido que todo el mundo crea que ha sido por lo de Irak. Pues Yamal Zugan, todos sus compañeros son liberados, los otros los marroquíes, y él se queda. Y entonces, ¿qué van a hacer? No hay una puñetera prueba, no encuentran nada que lo incriminen. No tiene ni en casa, ya como había pasado ya una detención, había pasado una detención, en casa no le encuentran ni un rastro islamista y en la oficina solo le encuentran una cosa de tipo religioso. En la oficina de eso. Un folleto de los testigos de Jehová en la papelera. Es lo único religioso que le encuentran. Pues entonces, ¿qué van a hacer los medios? Pues se van a inventar
en total, según el Español, una recopilación que hace el Español, 13 mentiras, 13 bulos, 13. Yo tengo localizados, yo he hecho un estudio sobre lo que publicó la agencia Colpisa en la prensa regional, a mí me salieron 9 bulos. Esto es cómo funcionó. Claro, estos son los que luego, ahora vienen dando lecciones de ética periodística. O sea, los niveles de intoxicación yo creo que se resumen muy bien en la historia de Meca-Cola. Cómo se inventan que se ha encontrado una botella de Meca-Cola, que era un producto alternativo que se había creado, alternativo a la Coca-Cola y a la Pepsi-Cola, con un fuerte componente islámico y religioso. Todo una mentira, pero claro, de ello hablamos en la primera parte de esta entrevista y ahí lo tenemos más detallado. Y claro, ahí pasa eso. Y luego hay más noticias, el final pero de bueno, en España. Sí, sí. Y al final, pues con ello van a irse, sobre todo eso, la vía única, que se grabe la vía única en la cabeza de todos. Y al juez es una forma también de presionarle, le están presionando. Oye, que hay aquí con noticias que hablan de avalancha de indicios y de pruebas que relacionaban a los presuntos con los islamistas. Luego prácticamente en ese momento todas eran falsas. No tenían que ver, no era un reflejo del sumario. Era el secreto, vamos, el sumario estaba secreto, y tan secreto que yo creo que es el único sumario que de verdad ha estado secreto en la historia contemporánea de los grandes casos. Ahora lo estamos viendo en los medios, que hay casos e investigaciones y enseguida nos enteramos de todo. Pues este se mantuvo secreto, todo falso. ¿Y qué pasa? Que el mundo y Libertad Digital se harán eco de muchas de estas porquerías. Pero estos dos medios de pronto ¡pling!, van a hacer algo, van a cambiar. Y es que van a empezar a introducir noticias que se salen ya de lo que ha pasado. Que salen de la intoxicación. Mientras siguen hablando de la llamada a Londres, de pronto llega un día El Mundo, un domingo, y publica el primer agujero negro de Fernando Múgica. Y aquello es un impacto. Aquello es un impacto porque, claro, nos cuenta unas cosas que no tenían que ver nada con lo que nos estaban contando ni lo que nos estaban filtrando. Y luego ya el día 28 de abril llega el gran bombazo. El Mundo publica que Suárez Trasorras y Rafa Zugier son confidentes de la policía. Es decir, los explosivos han llegado a manos de los terroristas gracias al trabajo de 2 confidentes policiales. Como si esto fuera lo más normal del mundo. Claro, para el mundo es un escándalo. Para el resto, lo más normal del mundo. Como si fuera. Y sigue siendo hoy lo más normal del mundo. No, es que fueron por libre. Spoiler, nunca se investigó. Porque el coger, llamar a los 2 controladores, el señor juez, y decirle, siéntese, cuénteme, yo no sé nada, eso no es investigar. Eso no es investigar. Lo lógico hubiera sido, venga usted para acá, quédese usted aquí, vamos a registrarle el despacho, vamos a registrar los ordenadores, deme usted todas las notas que usted ha sacado de las confidencias, denme todo, vamos a hablar con sus compañeros. ¿Cuáles eran sus compañeros? Fulanito, menganito, zutanito. Vengan ustedes para acá, díganme ustedes qué le contaba, les decía algo. Eso es investigar. Pero el coger, como hizo el juez del Olmo y su querida fiscal, oiga, siéntese ahí. Ah, vale, que no sabía nada. Ah, vale, ya se puede ir. Eso no es investigar. Y este es
Otro de los grandes escándalos. Este es otro de los grandes escándalos. Con eso yo no quiero decir, porque claro, los islamoconspirativos desvariaron y aquí se volvieron locos. Claro, y esto, ¿y cómo pueden decir? Si al fin de cabo, pues eso es normal. No, es que se ha quedado sin investigar, señores. No se investigó en su momento. Y hay una cosa aquí curiosa que muestra los niveles de intoxicación que se llegó en la prensa. Me encuentro al investigar lo que dijo la agencia Colpisa. Este día sale en El Mundo. Al día siguiente lo publican. Y yo tengo la referencia de lo que salió en el Correo Español, El Pueblo Vasco de Bilbao. El titular era: enfado en el Ministerio del Interior porque no les habían informado de que eran confidentes. Es decir, la noticia no es que los explosivos del 11M los han promocionado confidentes. La noticia para la agencia Colpisa y para el Correo Español del Pueblo Vasco, que es el que al fin y al cabo pondría el titular, la noticia era que en el Ministerio del Interior estaban enfadados porque le habían ocultado un dato. Hoy sabemos, enseguida supimos, primero en la comisión, después en todo el sumario y todo eso, que eso era radicalmente falso. No había ningún enfado del Ministerio del Interior porque sabían perfectamente que era su gente desde el primer momento. Esto es un ejemplo de cómo se ha intoxicado a la opinión pública y cómo se le engañaba y cómo se le toreaba. ¿Por qué? Por eso, es que ha habido un cambio de gobierno y no podemos consentir que se nos vaya el relato, el control del relato. Por desgracia, se produjo un fallo técnico que nos impidió continuar con la entrevista y tendremos que hacer una cuarta parte. Si te ha gustado este vídeo, dale a like, escribe en un comentario tu opinión, también puedes escribir en un comentario sobre qué tema te gustaría que hablase en el próximo vídeo. Si no te has alistado a Canis Belli, este es buen momento para hacerlo y, sobre todo, difunde mi contenido. Un saludo y que todo vaya bien.
no tenían que ver, no era un reflejo del sumario. Era el secreto absoluto. Vamos, el sumario estaba secreto y tan secreto que yo creo que es el único sumario que de verdad ha estado secreto en la historia contemporánea de los grandes casos. Ahora lo estamos viendo en los medios, que hay casos e investigaciones y enseguida nos enteramos de todo. Pues este se mantuvo secreto, todo falso. ¿Y qué pasa? Que el mundo, libertad digital, se harán